vamos empezando ya, que ya es hora. Primero, muchas gracias por venir. Desde el área, desde la red de mujeres de Izquierda Unida, veíamos muy necesaria esta charla, hablar sobre prostitución y trata. Creemos que dentro de Izquierda Unida aunque ya sabéis que Izquierda Unida somos un partido abolicionista desde hace años, pero estas charlas no se han dado, por lo menos en Valladolid, yo creo que no hemos dado ninguna vez esta charla, ¿no? Lo que sí es cierto es que aunque os diga que Izquierda Unida desde hace muchos años es abolicionista, como vienen recogiendo nuestros documentos federales, regionales, igual que nuestros hay programas electorales, pues la verdad es que no nos despertamos un día siendo abolicionistas. Eso fue un proceso de diálogo, de hablar, de llegar a unos acuerdos. Sabéis que en la izquierda esto de hablar y de llegar a los acuerdos somos muy dados a ello, ¿no? Entonces decidimos efectivamente que no había otra cosa que ser abolicionista, porque la prostitución es la esclavitud de todos los siglos, de este siglo también es la esclavitud, y es una forma clarísima de violencia machista, ¿no? ¿Por qué digo que es violencia machista? Porque la prostitución tiene dos características principales. Una es una cuestión de género, casi el 100% de las víctimas, mujeres prostituidas, son mujeres, y también es un tema de clase. Es decir, las mujeres que se dedican a la prostitución son de clases bajas, vulnerables, tanto económica como socialmente, ¿no? A lo largo de los siglos, los estados han cambiado un poco la idea de cómo aceptar la prostitución. Y hay tres, hago solamente una breve introducción, porque yo estoy convencida que aquí lo sabemos todas, ¿no? Hay varias formas y varios modelos de que los estados ven a la prostitución. Hay un modelo que es prohibicionista, es decir, prohibimos la prostitución, punto, no hay más, se prohíbe. Este modelo está abandonándose, a nivel europeo está abandonándose, con lo cual no es como muy importante. Otro modelo es el reglamentalista, es decir, las personas que quieren que esté reglamentado ven a la prostitución como algo que no hay remedio. Es decir, que tiene que darse la prostitución, acordaros de esa frase de la profesión más antigua del mundo, una abogada, pero bueno, como no hay ninguna solución a la prostitución, pues vamos a reglamentarlo, a poner reglamentos a esas trabajadoras que les consideran trabajadoras. Eso lo único que incide es en que aumente la prostitución, aumente la trata y no haya solución a, repito, lo que tenemos en mente, que es la esclavitud. Y después está el modelo abolicionista. Por último, ya os digo, porque yo creo que quienes tienen que hablar son las expertas que hemos traído y el experto. Entonces, el modelo abolicionista surge pues, más recientemente, viene de la mano de la emancipación de las mujeres. Y básicamente lo que queremos es la culpa de la prostitución es del putero, del cliente, de los proxenetas. Es decir, se libra, no se tiene que poner multas a las mujeres prostitutas como ahora se pone, sino que se tiene que incidir reglamentariamente, penalmente, sobre los proxenetas, sobre los puteros y sobre toda la gente que funciona alrededor de la prostitución, sea o no aceptada. Sea o no aceptada, eso es un delito, eso es una explotación y es la forma más cruel de violencia machista, ¿verdad? Entonces, yo ahora mismo simplemente paso la palabra a nuestra coordinadora local, que os va a presentar, como veis, son 3 los especialistas que hemos traído, por eso queremos ser muy breves. Rocío Anguita es nuestra coordinadora local de Valladolid y os pasa a presentar a los ponentes de esta tarde. Pues, gracias, Marisol.
La verdad es que para la Asamblea Local de Izquierda Unida pues es un lujo colaborar con el área de la mujer, con la red de mujeres de Izquierda Unida y plantear temas que creemos que son relevantes alrededor de la violencia de género en una semana y en un mes que sabéis que está dedicado fundamentalmente a hablar sobre el tema de la violencia de género en sus diferentes formas. Y a mí me parece que el enfoque que se ha dado a esta mesa redonda esta tarde es muy acertado, porque en vez de hablar de cosas un poco más teóricas, pues tenemos la suerte de que en esta ciudad hay entidades que trabajan con el tema de la prostitución y la trata en primera persona, y nos parecía que era un enfoque mucho mejor que hablar como en abstracto, ¿no? Entonces, tenemos la suerte de que hoy tenemos a dos entidades aquí que creo que están haciendo un gran trabajo en el terreno, cada una de su forma. Dialogases, que es una entidad que trabaja con la educación sexual, pero también desde el punto de vista de género y con el tema de la igualdad, y que está haciendo una labor educativa con jóvenes que creo que es muy relevante, y desde luego de la perspectiva que presenta Marisol, y Médicos del Mundo, que está haciendo otra labor en otro sitio, trabajando también con mujeres que están en situación de prostitución aquí en Valladolid, para no irnos como a los tratos, sino para que hablemos de qué está pasando con este tema aquí en nuestra ciudad, en nuestro entorno, en nuestra provincia. Creíamos que ellos y ellas están haciendo una labor increíble ahí, que yo creo que merece la pena que escuchemos de primera mano qué está pasando con este tema ahí. Y bueno, yo tuve la suerte el año pasado además de tener una estudiante en práctica de educación social que estuvo trabajando en este programa, Andrea, y que hizo un trabajo final de carrera, un TFG también relacionado con este tema. Y por eso sé algo más de lo que ellas trabajan, porque he tenido la suerte de tener a una estudiante ahí compartida con María, que estuvo en este programa, y la verdad es que, bueno, yo creo que tienen mucho que aportarnos a este tema, más allá del debate teórico sobre si el abolicionismo o no, pero realmente como ha presentado Marisol, como una situación realmente de violencia de género contra las mujeres y de uso de los cuerpos de las mujeres desde un punto de vista pues, muy instrumental, ¿no? Entonces yo voy a presentaros rápidamente primero a Lara, porque han decidido actuar intervenir en este orden. Lara de Dialogases, Lara Herrero. Ella es sexóloga, socióloga y técnica en integración social. Es sexóloga en la Asociación Dialogases en Valladolid, llevando a cabo formación en diferentes colectivos. Se encarga de la asesoría sexológica para jóvenes de Valladolid y la asesoría de sanidad de la Junta de Castilla y León. Es terapeuta sexológica y de pareja, coautora del libro Comisura, de poesía erótica ilustrada desde una visión feminista, de la guía sobre sexualidad para jóvenes Despeja tus dudas, y de la guía sobre sexualidad para mujeres en la zona rural, Las cosas de quererse. Mira, la presentaron en estas jornadas que han hecho esta semana en la Facultad de Educación. Es Premio Menina 2020 por su labor como sexóloga en el ámbito de la educación sexual como sistema de prevención contra la violencia y el empoderamiento de las mujeres de la Delegación del Gobierno de Castilla y León. Como veis, bueno, pues un currículum impresionante tiene Laura para introducirnos a este tema, así que adelante, Lara. Vale, no sé si me oís así, quizás no haga falta micro. Ah, vale. Casi mejor por la grabación. Vale. Pues en primer lugar, ¿me escucháis bien? Sí. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Estoy encantada de estar aquí y representando a la Asociación Dialogases. Me vais a permitir y perdonar si miro para acá, pero tengo aquí la presentación, ¿vale? Intentaré miraros porque me gusta el cara a cara, y como vamos a tener una intervención cortita, pues sí que me gustaría que si me queréis interrumpir para que abordemos cualquier cuestión en cualquier momento, pues lo podéis hacer, ¿vale? En primer lugar, sí que me gustaría presentar muy brevemente qué es Dialogases, para quien no nos conozca. Somos una asociación que trabajamos la educación sexual desde la perspectiva de género, y también trabajamos los derechos sexuales, que son muy desconocidos en nuestro país, a pesar de que se instauran aquí en Valencia ya hace unos cuantos años. Trabajamos la línea de la sexología y la igualdad de género, y tenemos un enfoque de derechos humanos, feminista y de diversidad, para que todas las personas
puedan sentirse representadas cuando hacemos educación sexual. Ya veremos un poquito más adelante en qué nos basamos un poco para trabajar, y luego trabajamos mucho en red. En red significa pues, que tenemos que nutrirnos también del trabajo de las entidades, ¿no? que están abordando una misma cuestión en nuestra ciudad y en nuestro territorio. Yo os voy a hablar un poquito desde el cómo prevenimos nosotras desde la asociación el consumo de prostitución y de trata, principalmente en la población joven, porque hace unos años estuvimos trabajando con la Diputación de Valladolid en institutos. Llevamos ya 7 años trabajando por todos los institutos de la zona rural de Valladolid, y entonces percibimos que había un consumo, que cada vez ese consumo era mayor y era muy significativo en el ámbito rural, además. Entonces, pues hemos dedicado parte de nuestro tiempo y nuestros objetivos dentro de la educación sexual a prevenir este consumo. Sabemos ya qué es la prostitución, así que no me voy a detener a definirlo. Lo que creo que sí que es importante es que sepamos que cuando hablamos de educación sexual, todas las personas hacemos educación sexual. Es decir, no se puede no hacer educación sexual. Y lo veremos ahora más adelante. Nuestras actitudes, nuestros comentarios, cuando vemos un debate político, que lo hemos tenido muy reciente, todos esos discursos, la televisión, los agentes socializadores, todo ese contexto nos transmite una idea de qué es la sexualidad, de qué sexualidades valen y qué sexualidades no. Así que constantemente estamos haciendo educación sexual. Pero vamos a ver qué educación sexual debería hacerse. Pues en primer lugar es una educación sexual que debe basarse en los derechos sexuales. Hay 16 derechos sexuales. Si queréis indagar sobre esto, tenemos otras 5 horas por lo menos, así que no me voy a detener. Pero dentro de los derechos humanos pues hay 16 derechos sexuales, y muchos de ellos hacen alusión a la libertad sexual, en tanto a que pues tenemos que cuestionarnos el tema de la prostitución y de la trata. Se vulneran pues derechos como a la libertad y a la equidad, al placer sexual. Para hacer educación sexual también nos basamos en organismos internacionales, es decir, que no nos lo inventamos, ni es una opinión, ni enseñamos a hacer cosas prescriptivas, sino que nos basamos en lo que nos están diciendo organismos desde arriba, organismos como la UNESCO, organismos como la Organización Mundial de la Salud. También los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos han tirado bastante de las orejas a España respecto a que estábamos pues un poco verdes en cuanto a la educación sexual, que no se está implementando en los centros. Y aterrizando un poco en nuestro país, pues también nos podemos acoger a legislación que también contempla la educación sexual, como la Ley Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual, más conocida como Sí es Sí. Creo que es importante llamarle por su nombre, porque si le llamamos solo Sí es Sí, pues de alguna manera se está politizando y se está utilizando, y hay diferentes pues lobbies que están utilizándolo, entonces vamos a llamarlo por su nombre. La LOMLOE de educación también contempla la importancia de la educación sexual, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género o la ley del aborto, que era la primera. Basándonos en todos estos organismos, en toda esta legislación y este enfoque de derechos humanos, pues vamos a ver de qué contexto partimos y qué es lo que consideramos importante para prevenir ese consumo. Pues nos vamos al principio del todo. Sabemos que la población joven se está informando principalmente en redes sociales y se está informando principalmente en Internet. Y en Internet y en redes sociales pues tenemos que tener muy claro que existen un montón de discursos de odio y que existen un montón de influencers que están, como el nombre indica, influenciando en la idea que se hace en torno a la sexualidad. Qué cosas tienen que hacer los chicos, qué cosas tienen que hacer las chicas, qué deseos tienen los chicos, qué deseos no controlan los chicos. Entonces tenemos que partir de este contexto. Está habiendo una viralización de discursos en cuanto a la prostitución, donde se produce una cultura de la violación, donde se pone el foco en las víctimas y donde además salen impunes muchos de los grandes personajes famosos que vemos en nuestro día a día.
Otro de los agentes socializadores para nuestra población joven, sin duda, es la música. Y a través de la música también aprenden qué son las relaciones sexuales, cómo se excita a una mujer, qué tiene que hacer un chico para ligar. Entonces, dentro de toda esta música, que a mí me gustaría aquí no demonizar ningún estilo de música, porque todos se traen lo suyo, desde la copla hasta el punk y hasta el reggaetón, pero no se salva ni uno. Entonces, yo sí que os he querido traer para que veáis un poco este contexto, qué se dice y de la manera en la que qué cosas se dicen a través de la música que llega a nuestros jóvenes y en general a todo el mundo. Bueno, os ahorro seguir. ¿Qué discursos estamos viendo aquí? Pues en la primera, que no sé si os habéis dado cuenta, pues está haciendo apología de violencia sexual cuando dice yo quiero darte puñalada de carne hasta que te asfixies, ¿no? Simulando una felación. O Mujer en propiedad, que nos dice Kid Keo en estos dos últimos videoclips, donde además habla claramente de una agresión sexual a una menor que tiene en el teléfono. Y, por supuesto, consumo de prostitución haciendo apología. Bueno, pues estos discursos calan, entonces hay que invitar a que nuestra población joven pues tenga una actitud crítica. Por otra parte, si hablamos de este contexto, pues tenemos que hablar de roles y estereotipos de género, de toda esa serie de características sobre lo que se debe hacer y sobre cómo debemos comportarnos para ser aceptados socialmente hombres y mujeres. En este sentido, pues a las mujeres se les está indicando un rol sexualmente de pasividad, de ser objetos de deseo de los sujetos deseantes, que en este caso serían los hombres. Bajo todo este contexto, pues los hombres estarían un poco como sujetos de deseo, son quienes toman la iniciativa, de quienes se espera que den el primer paso a la hora de ligar, de quienes se espera que cumplan, quienes son responsables no solo de su placer, sino del placer, si son heterosexuales, de sus mujeres, frente a las mujeres que más bien, en vez de ocuparse de su propio placer, se encargan de complacer. Y bajo todo este contexto, pues nos vamos comportando de una determinada manera o de otra en las relaciones sexuales. Y se empiezan a generar una erótica, unas relaciones sexuales pues muy desiguales, donde muchas veces la línea entre la violencia sexual y no pues está muy difusa. En clase yo me he encontrado muchos ejemplos, por desgracia y por suerte por otra parte, de chicos que después de haber trabajado todas estas cuestiones me vienen al final de la clase, eso sí en privado, y con mucha vergüenza de decirme Lara, creo que he cometido un delito, me acabo de dar cuenta. Entonces, por una parte, pues esto nos puede parecer horrible, pero por otra parte, pues también me parece alentador el hecho de que sean capaces por fin de detectar qué es violencia o qué no. Porque si ven este tipo de situaciones y se espera de ellos esto, pues a veces no lo saben diferenciar. Este contexto sociocultural también se caracteriza por una cultura de la violación, ¿no? Donde se minimizan los daños a las víctimas, donde se pone el foco en la víctima y no en los agresores, donde se responsabiliza porque iba sola,
por qué se metió en ese callejón, por qué subió a ese piso, por qué se metió en esa peña llena de chicos, ¿no? Todas estas cuestiones. Y hay elementos que sabemos diferenciar perfectamente con la cultura de la violación, por ejemplo en la prensa, ¿no? O analizando algún juicio, como el famoso juicio de la manada, ¿no? Ese discurso de es que si no se resistió, es que igual no lo estaba pasando tan mal. Pero luego hay otras cosas muy sutiles y que chicos y chicas pues lo tienen en sus libros de texto. Y me voy a acercar porque si no, no leo. Están hablando del sistema reproductor. Entonces el libro dice: beber en exceso puede provocar menstruaciones dolorosas, flujo abundante, molestias antes de la menstruación, menstruaciones irregulares. Beber alcohol también aumenta los riesgos de ser atacada sexualmente y de participar en relaciones sexuales riesgosas. Pues aquí claramente está poniendo el foco de que si te pasa algo es por tu culpa, así que no bebas, ¿no? Pues esto es la cultura de la violación a la que también nos enfrentamos y que también propicia pues después un consumo de prostitución, porque al final todo esto es un poco la escuela. Decimos que la escuela es el porno, pero la escuela la tenemos de todas partes y después lo practicamos en la prostitución. Si hablamos de porno, pues tenemos que saber que el porno está educando a nuestra población joven, eso no hay duda. ¿Y por qué lo sabemos? Pues porque se están informando en pornografía, porque no estamos entrando en las aulas, ni las familias están formadas, ni el profesorado está formado. Entonces, como todo el mundo, pues tienen inquietudes y se informan allá donde creen que la información es veraz. Y nosotras, en el mejor de los casos, hacemos unas 5 horas de formación al año, en el mejor. La media está en 3 horas. Los últimos datos que tenemos de la web más consumida de pornografía en nuestro país, que es Pornhub, que es lo segundo más tecleado en Google en nuestro país, lo primero es el tiempo y luego es Pornhub. Dato curioso. Pues nos dicen que en 2019 el consumo estaba de media en unas 60 horas al año. ¿Cómo vamos a competir 5 horas o 3 frente a 60 horas de consumo de pornografía? El consumo comienza a los 8 años según los últimos informes de Baleares. Es un consumo indirecto. ¿Qué significa esto? Pues que no consumen por voluntad propia, sino que cogen el móvil de su madre o de su padre y, ¡ostras!, un vídeo, o se lo pasa a un amigo, o le sale publicidad cuando están haciendo un trabajo en el ordenador. El consumo más directo, más o menos, está en los 12 años en los chicos y un poquito más elevado en las adolescentes, en las chicas. Con 12 años no conocen su cuerpo, con 12 años no han debatido mucho sobre estos roles de género o no, con 12 años no saben mucho de prevención, con 12 años no tienen muchas habilidades comunicativas, con 12 años tienen mucha presión social, entonces no son capaces de enfrentarse a lo que están viendo para saber si todo lo que ven es real o no y en base a eso construir su deseo sexual. Es interesante, igual que ver estos vídeos, aunque no nos gusten, es interesante también entrar, por ejemplo, en la plataforma de Pornhub y ver lo fácil que es pues ver vídeos donde aparece violencia sexual. De hecho, tecleé violación y hay pues un montón de resultados como lo que estáis viendo, ¿no? Aparecen, bueno, sí que lo veis, ¿no? Prostituta callejera se asalta en una violación, violación legalizada, hermano viola a su hermana. Bueno, vídeos de este tipo hay un montón, entonces acceden a ello. Creo que es interesante también hacer una diferencia porque creo que a veces desde la sexología hemos cometido el error de decir que la pornografía es ficción, pero no toda la pornografía es ficción. De hecho, a partir de la cuarentena, pues ha habido un fenómeno y es que ha habido un traslado de la prostitución a la pornografía. La prostitución y la trata se nutren de las fronteras, entonces en la cuarentena las fronteras se cierran y los proxenetas dicen, hostia, ahora se nos va a fastidiar el negocio, a ver qué hacemos. Y entonces hay alguien iluminado que dijo, hostia, pues vámonos a las redes sociales, que está la gente joven, vámonos a Instagram, vámonos a TikTok, vámonos a OnlyFans, y entonces vamos a captar a gente. Entonces empezaron a captar principalmente a chicas, adolescentes, a ganarse su confianza, a
intercambiar un dinero, y después se producían pues, situaciones de violencia sexual. Les obligaban a grabarse frente a la cámara cuando ya tenían información suficiente sobre ellas, bajo amenazas, bajo coacción, y esos vídeos de violaciones reales están en plataformas como Pornhub. Eso por una parte. Por otra, nos estamos encontrando en muchos institutos desde el año pasado, siento ser tan negativa, pero el año pasado, en todos los institutos a los que yo entré, no solo en Valladolid, en Castilla y León, Madrid, en todos me encontré alguna denuncia por pornovenganza. Esto significa que ha habido una relación sexual que se ha grabado, legalmente o no, o sea, legítimamente no, y por hacer daño a la víctima. Pues por ejemplo había un caso de un chico que pues, eran un chico y una chica, entonces se grabaron manteniendo relaciones sexuales consentidas, deseadas, consensuadas, todo correcto, pero ese vídeo, cuando la chica decide dejar al chico, acaba en Pornhub. Entonces hay vídeos en Pornhub que son violaciones reales y luego hay vídeos que son delito porque se han grabado sin consentimiento. Entonces creo que esto es importante que lo sepamos. Y luego ha sucedido otra cosa, otro fenómeno que está sucediendo mucho en las aulas. Si hacemos una pregunta en las aulas, que es si han recibido ofertas de prostitución, pues todas dirían no. Pero si preguntamos por el fenómeno del sugar dating, pues unas cuantas sí que lo han recibido. Y eso es prostitución. No sé si conocéis qué es el sugar dating. El sugar dating es principalmente hombres mayores que reclaman los servicios de alguien más joven, en principio para ejercer funciones de acompañamiento. Acompañamiento a eventos, acompañamiento a cenas, acompañamiento a viajes, ¿vale? Normalmente captan a mujeres jóvenes, menores de 30 años, y normalmente estudiantes, pero estudiantes con necesidades económicas. Entonces, en nuestro país, según los últimos datos, pues es el quinto con más demandantes en webs de este tipo. Es una barbaridad, un país tan pequeño como España, ¿no? El turismo sexual no solo es un dato interesante sobre esto. 8 de cada 10 mujeres tienen menos de 31 años, como os decía, y bueno, pues es una cuestión que tenemos que abordar. O sea, al final la prostitución y la trata pues se va amoldando a los nuevos tiempos y a los nuevos contextos, y entonces va creciendo y echando raíces. Frente a esto, pues tenemos un proyecto con la Junta de Castilla y León para que el profesorado pueda trabajar violencia sexual, prevención de violencia sexual en las aulas, porque nos lo venían demandando, no saben cómo trabajarlo, no saben cómo abordarlo. Entonces no hemos sacado todavía, estamos a punto de sacar un material que son 10 vídeos cortitos en lenguaje cercano para población joven, y uno de esos vídeos lo hemos dedicado al sugar dating, así que vamos a ver. Sí. O sea, al principio solo me pedía que le acompañara a cenar por ahí a alguno de los eventos que él tiene. Y quedamos en que solo nos íbamos a acostar si los dos queríamos y a los dos nos apetecía. Pero es que esta es la segunda vez que me obligaba a acostarme con él. Y además ha sido muy violento. Pero tía, si no quieres, ¿por qué os acabáis acostando? Además, el sugar daddy este no te saca 30 años, por lo menos. Pues porque me da miedo decirle que no. Además, esta vez me ha dado como el doble de pasta que me suele dar. Me sentía culpable si me iba. No sé. Sé que me he metido yo sola en todo esto, pero es que no quiero volver a verle. ¿Culpa? No tienes culpa de nada. Él tiene la pasta. Es quien está mandando y usa el dinero para presionarte y conseguir lo que quiere. Que parecía que era compañía, pero no. Lo que quiere desde el principio es sexo contigo. ¿Lo aceptes o no? Pero vamos a buscar ayuda. Esto tiene que parar. Bueno, no solo ofrecemos estas herramientas, sino que luego pues, también ofrecemos cómo trabajarlo en el aula, con actividades, etc. Con el tema del sugar dating parece como que es muy obvio que si hay un intercambio económico a cambio de compañía
y que acá en relaciones sexuales parece, o sea, muy obvio para todo el mundo que es prostitución. Bueno, pues para las menores no. Hacemos una lluvia de ideas en las aulas sobre qué es ser pareja o qué es una vinculación romántica, y está saliendo continuamente la palabra ser una sugar mommy o ser un sugar daddy. Entonces están relacionando que esto es tener pareja. Entonces tenemos que trabajarlo, porque esto no es tener pareja. Esto es estar prostituyendo a alguien, ¿vale? Frente a todo este panorama que parece muy oscuro y muy hostil, tenemos una herramienta a mano maravillosa, que es la que hemos hablado, y es la educación sexual. Y en cuanto ofrecemos pautas a nuestra población joven, maravillosa, y con muchos más recursos que hace muchos años, pues son capaces de discernir entre las relaciones sanas y las que no, entre unas relaciones satisfactorias y no. La cuestión es que les tenemos que dar esas herramientas, ¿no? En educación sexual trabajamos siempre 4 grandes objetivos. En primer lugar, que aprendan a conocerse como seres sexuados, a conocer su cuerpo, la fisiología de su cuerpo. ¿Para qué? Pues para que se conozcan y también sepan sacarle partido, no se asusten, no tengan miedo, no tengan dificultades. Cuando ya aprenden a conocerse, trabajamos el objetivo de que aprendan a aceptarse a sí mismo o a sí misma y a los demás. Que acepten quien les gusta, que acepten su identidad, que acepten su cuerpo y cuerpos diferentes, diversos. Cuando se aceptan, trabajamos que gestionen sus relaciones sexuales de la manera más satisfactoria posible. No les enseñamos a tener coitos placenteros, sino tener relaciones eróticas que elijan, donde disfruten, donde haya ética, donde haya cuidados. Y cuando ya les hemos trabajado que aprendan a gestionar sus relaciones sexuales, trabajamos su amatoria, que aprendan a relacionarse y a establecer relaciones sanas e igualitarias entre los sexos. ¿Qué contenidos podemos abordar? Pues desde la diversidad corporal, roles y estereotipos de género, igualdad, placeres en plural, gestión emocional, empatía, equidad en la erótica, en las relaciones sexuales, respetar los límites y atender las necesidades propias y ajenas, detección de violencia sexual, qué hacer ante la violencia sexual. Todo esto es educación sexual. Así que la herramienta la tenemos ahí enfrente, vamos a utilizarla. Y yo ya me callo, que no sé si me he pasado. Y si alguien quiere comentar algo, no sé si preferís que lo dejemos para el final. Sí, casi es mejor al final del turno que la gente vaya. Vale. ¿Os parece que es mejor? Sí. Vale. Bueno, pues después de esta visión sobre dónde tenemos a los jóvenes y las jóvenes, que creo que Lara nos pone ahí en otra situación que no es la que conocemos habitualmente por prostitución, y que realmente es donde estamos educando a la gente joven y a la gente que viene. Pues tenemos a la otra parte de la mesa con María Díez y con José Luis Sánchez, que vienen de Médicos del Mundo. Les voy a presentar un momento. María Díez es coordinadora autonómica de Médicos del Mundo en Castilla y León. Es experta en igualdad y prevención de violencias de género y titulada experta en migraciones forzadas, con experiencia en trabajo en contextos de prostitución desde diferentes ámbitos desde 2014. Y José Luis Sánchez Varela es abogado especializado en materia de extranjería, asilo y trata de seres humanos en Médicos del Mundo, profesor asociado en Derecho Internacional Público en la Universidad de Valladolid, máster en Protección Internacional de los Derechos Humanos y miembro del Observatorio de Estudios Africanos de la UBA y experto en delitos de odio. Como veis, tenemos como todas las patas en la mesa. Y yo solo quería, que se me olvidó antes, agradecer a David, a Samantha y al PC de Valladolid, con el que organizábamos inicialmente estas charlas, y luego, bueno, pues por diferentes coyunturas nos ha salido así, que nos están ayudando a grabarla para luego subirla al canal de YouTube y que sea un material que podamos revisar pues con el tiempo. Así que ahora le doy la palabra a María y José Luis, que no sé en qué orden ellos quieren intervenir. Bueno,
Fenomenal, gracias Rocío, gracias compañeras. Bueno, lo primero agradeceros el espacio y ser altavoz también y invitarnos a estar aquí y poder compartir un poco cuál es la experiencia también desde nuestra organización. Qué maravilla escucharte, Lara, siempre, qué potente también lo que cuentas, ¿no? Y bueno, desde Médicos del Mundo llevamos trabajando en contextos de prostitución desde los años 90. La realidad ha cambiado mucho desde entonces y en el caso de Castilla y León, que somos sede autonómica, abrimos el programa de prostitución en 2020. Desde la organización, que trabajamos bueno, pues en un marco y bajo un enfoque de derechos humanos, de género y desde un enfoque antropológico, bueno, pues incorporando, ¿no?, también las diferentes culturas y sentires, ¿no?, en lo que hacemos. Bueno, pues entendemos también la prostitución y la trata como una vulneración de derecho y como organización sociosanitaria que somos, específicamente una vulneración del derecho a la salud, y desde allí es desde donde enfocamos nuestro trabajo, ¿no? A mí siempre me pareció honesto decirlo al inicio, ¿no?, y ponerlo encima de la mesa. En lo que tiene que ver con el programa de prostitución que llevamos a cabo en Castilla y León, bueno, pues acompañamos, ¿no?, los procesos de las mujeres a lo largo de sus diferentes momentos y circunstancias vitales, ¿no?, que son muchas y muy diversas. Las mujeres en situación de prostitución están atravesadas por múltiples circunstancias y por múltiples también identidades que las atraviesan. Son pues, mujeres migradas, son madres, son hijas, son, bueno, pues tienen pues diferentes, ¿no?, múltiples, pues como digo, ¿no?, identidades que también las atraviesan y que determinan también según muchas veces sus circunstancias, ¿no? Desde ahí tratamos de acompañar desde un enfoque multidisciplinar, bueno, pues abordando las diferentes dimensiones de la vida, desde lo social, psicológico, lo jurídico y desde el apoyo al empleo, ¿no?, que es una parte también especialmente relevante, ¿no?, en lo que tiene que ver después con la búsqueda de alternativas. Y no solo trabajamos directamente con las mujeres en los propios contextos de prostitución, nos desplazamos, hacemos trabajo en terreno, sino que bueno, también trabajamos de lo que llamamos educación para la transformación social, ¿no?, desde campañas de sensibilización, capacitación de profesionales, y también estamos con una pata grande en prevención, trabajando con menores, ¿vale?, que también es relevante. No obstante, hoy aquí sí nos parecía importante contaros sobre la intervención directa que hacemos con las mujeres, bueno, y la que estamos haciendo aquí en Valladolid, ¿no?, que yo creo que ayuda bastante a dimensionar el fenómeno y entender un poco más en qué contexto se produce, ¿no? En lo que tiene que ver con la provincia de Valladolid, básicamente donde nosotras estamos interviniendo son contextos, son espacios cerrados, principalmente club y pisos. Hablamos de espacios que son privados, que son de acceso privado. Y ahí me sirve, digo, hilo, ¿no?, un poco con lo que contaba Lara. Entonces hablo de espacios tradicionales de ejercicio de la prostitución porque sabemos, bueno, pues que es un fenómeno muy dinámico, muy vivo, muy rápido y que no estamos llegando, ¿no?, a todos los espacios donde se produce y que se va reinventando además a la vez, ¿no? Lara ha puesto encima de la mesa una parte, ¿no?, y ahí, bueno, digo, lo que vemos pues también es la punta del iceberg en muchos casos, ¿no? Y bueno, pues ahí tenemos el reto, ¿no?, organizaciones, administraciones y ciudadanía, ¿no?, de seguir avanzando en esto. Pero bueno, no me quiero perder de lo que quiero trasladaros, ¿no? Volviendo un poco al contexto de la provincia de Valladolid y también de la ciudad de Valladolid. Como digo, se trata en general de los contextos en los que trabajamos y en los que las mujeres se encuentran, de contextos, como digo, que son de espacios que son privados, de acceso privado. En lo que tiene que ver con la provincia, yo creo que es especialmente relevante también conocerlo porque al final la especificidad de cada territorio también determina algunas de las condiciones en las que se está. Muchas son comunes aquí o allá, pero otra depende mucho, ¿no?, o las determina, ¿no?, la especificidad de cada territorio. Y en el caso de la provincia de Valladolid, luego lo traemos también a la ciudad, pero en el caso de la provincia al final está muy determinada por la ruralidad, ¿no?
los contextos de prostitución a nivel provincia, ¿no? Y fuera de los espacios urbanos y de la ciudad de Valladolid, están pues en general muy dispersos, es decir, que tienen pues lo que conocemos, ¿no? Como es la provincia de Valladolid, y aquí se ubican. En general hablamos de una provincia que es muy dispersa, en la que los clubs, por una parte, algunos de ellos se ubican en clubs de carretera, es decir, que se ubican en municipios, incluso a veces en medio de la nada, bueno, pues en espacios que con una dificultad de acceso a ningún recurso muy grande, donde en algunas ocasiones ni siquiera hay transporte, ¿no? Hay veces que el club, pues, como digo, está literalmente en medio de la nada, ¿no? Y en otras ocasiones los clubs están, los contextos de prostitución están en municipios que en general son municipios chiquititos, ¿no? Bueno, en la que, pues lo mismo, al final las distancias para poder acceder a los recursos pues también son a veces complicadas para ellas, y en las que, al ser también municipios chiquititos, pues podríamos leerlo de una parte como red de apoyo, ¿no? En general en los lugares también más pequeñitos y en las zonas más rurales las redes de apoyo funcionan con mucha fuerza, pero sin embargo cuando hay barreras y el estigma sobre las mujeres que ejercen que en situación de prostitución está, ¿no? Pues a veces se puede convertir en un factor también de mayor vulnerabilidad, ¿no? Esto, aquí me gusta poner, os cuento un ejemplo, ¿no? De una situación que nos pasaba una vez y que yo creo que nos interpela también un poquito a todas, ¿o no? Nos pasaba, ¿no? Nos pasó en un espacio de prostitución. Ahí nos reunimos con varios actores locales, y lo que nos trasladaban es, bueno, nosotras sabemos que está aquí el club, de hecho sabemos quiénes son las mujeres porque son vecinas y sabemos quiénes son y todo está perfecto, no valoramos que haya ninguna dificultad en ningún sitio, al contrario, porque de hecho, insistía, nos conocemos, sabemos quiénes son, ¿no? Sin embargo, cuando hablábamos con las mujeres, ¿no? Para ellas su percepción era absolutamente la contraria, ¿no? Incluso en una ocasión, una de las mujeres, ¿no? Tenía resistencias hasta acudir a la farmacia, ¿no? Porque decía, pues que me conocen, me miran mal y al final siento como la carga, el peso y el señalamiento según salgo por la puerta, ¿no? Bueno, pues es bueno, pues parte, ¿no? También del contexto donde se produce, y que, como bien decía al inicio también la compañera, ¿no? Aunque hoy desde Médicos del Mundo de lo que hablamos es de nuestro trabajo con las mujeres, al final el sistema es mucho más grande, ¿no? Y nos interpela a todas a diferentes niveles, y por supuesto a los puteros, pero en cuanto a ciudadanía, ¿no? Y a la hora de entender un poco cómo se produce y a qué, ¿no? Barreras y circunstancias también enfrentan cada día, yo creo que es relevante traerlo bueno, pues a nuestra propia realidad, ¿no? Cercana. Hay otra característica, ¿no? Si bien os contaba sobre la ruralidad, ¿no? Y un poco lo que determina con esta dispersión y demás, hay otra característica, yo creo que es relevante, ya no solo a nivel provincia, sino también a nivel ciudad, que tiene mucho que ver con la movilidad, ¿vale? Que en general con las mujeres a las que acompañamos permanecen en muchos casos muy poquito tiempo, ¿no? en cada lugar hay mucha movilidad, permanecen pues alrededor de un mes, a veces más, a veces menos en función de cada caso, pero sí hay mucha movilidad, es decir, se mueven o son movidas a otros contextos de prostitución, tanto dentro de la propia comunidad autónoma como fuera, ¿no? Y esto pues también determina el acceso a recursos, determina, ¿no? Un poco el cómo, ¿no? También ellas pueden enfrentar, abordar muchos aspectos de su vida, en las que al final pues no terminan, ¿no? De permanecer mucho tiempo en ningún sitio, y esto refuerza, ¿no? En muchos casos o incrementa los factores de vulnerabilidad, ¿no? Bien porque no terminan de acceder a los recursos o a los que llegan a acceder no es posible llegar a generar un vínculo, ¿no? Porque permanecen muy poquito tiempo. Igualmente, en muchos casos desconocen la propia red de recursos, en las que además muchos de ellos, ¿no? Acceder a recursos quiere decir acceder a derechos en muchos casos, ¿no? Y sabemos
que funciona diferente en cada lugar. Es decir, muchas de las competencias para el acceso a recursos son competencias de la comunidad o regionales, y de manera que esta movilidad hace que se sume, ¿no?, mayor desconocimiento y mayor dificultad a la hora de acceder a los recursos, ¿no? Como digo, pues hay muchas barreras, dificultades y en definitiva muchas circunstancias y violencias que atraviesan, y sí que quería pararme un momentito para por lo menos dar una pincelada rápida a contextualizar lo que es Valladolid, ¿no?, aunque sea de manera muy genérica, ¿no? En este contexto trabajamos, acompañamos, ¿no?, a las mujeres en situación de prostitución, como digo, en sus diferentes procesos vitales. Hablamos de mujeres valientes, de mujeres fuertes, mujeres resilientes, absolutamente en todos los casos, ¿no? Y que son atravesadas por múltiples violencias, ¿no? Lo que queríamos traeros también desde aquí es cómo poder contaros desde nuestra experiencia, ¿no?, y desde nuestro trabajo diario lo que recogemos, ¿no?, a través de las propias demandas de las mujeres y de las situaciones que acompañamos, ¿no?, un poco desde nuestro trabajo y la percepción, ¿no?, que nos devuelven ellas, un poco poder trasladaros un poco más sobre la situación que atraviesan. Para eso está mi compa José Luis, que él está trabajando a tope en terreno también ahora y que pueda un poco pues también dar voz a esta parte. Así que te paso el espero no haber ocupado demasiado rato. Hola, bueno, muchas gracias por la invitación y gracias, Lara, también, que siempre tus intervenciones son súper chulas. Bueno, la idea ya de mi intervención, que es ya la última, a mí sí me gusta mucho que me interrumpáis si os surge. Yo es lo que estoy acostumbrado a clase y no me importa para nada, si no, pues al final. Un poco lo que vemos en el día a día de nuestra intervención, ¿no?, mis compañeras y yo. El perfil de mujeres que atendemos, el perfil de mujeres que se encuentran en situación de prostitución, son la gran mayoría mujeres extranjeras. Eso también ya nos da un indicador, ¿no?, de lo que se comentaba al principio, la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran estas mujeres que se ven abocadas a la situación de prostitución. De hecho, uno de los indicadores de trata son ciertas nacionalidades, como por ejemplo que sean colombianas o paraguayas, que son las nacionalidades principales de las mujeres que ejercen la prostitución, y venezolanas. Esto en el caso de Valladolid, que es lo que vemos. Quizás en otras provincias de España haya otras nacionalidades, pero aquí en el día a día es lo que más nos encontramos. En este sentido, el siguiente pensamiento lógico que nos tiene que llevar es que uno de los principales motivos de que, entre otros, ¿no?, pero uno de los motivos por los que las mujeres extranjeras se encuentran en situación de prostitución es precisamente por la ley de extranjería que tenemos en España. O sea, la ley de extranjería empuja a las personas extranjeras, a estas mujeres en concreto, a una situación de irregularidad durante mucho tiempo. Hay en general mucho desconocimiento y mucha falsa información sobre los procesos de regularización en España, y más hoy en día, ¿no?, con todas las consignas que estamos oyendo, pero realmente la situación de vulnerabilidad que puede ser económica, viene derivada de la situación de irregularidad, de la imposibilidad de encontrar un empleo y de vivir en condiciones dignas. También dentro del perfil de mujeres que atendemos se encuentran muchas solicitantes de protección internacional, de lo que comúnmente llamamos solicitantes de asilo. En muchos casos, estas solicitudes de asilo, tal y como está el sistema de protección internacional español, los plazos que se manejan, etcétera, etcétera, y en consecuencia de la ley de extranjería, se recurre a las solicitudes de asilo como un método para ganar tiempo de cara a las regularizaciones, que es un método pues legítimo. Al final, cada cual en esas situaciones habría que ver, ¿no?, la opción que tomaríamos, ¿no?, en su situación. Entonces, en los contextos de prostitución, que como ha dicho María, atendemos tanto en conceptos de prostitución, pisos y clubs principalmente, por las características de Valladolid, capital y provincia, y en la oficina, las principales demandas que nos encontramos son 4. Demandas sobre salud, jurídicas, de acceso a vivienda y laborales.
Eso no significa que luego en la intervención surjan otras demandas, como puede ser la atención psicológica o la atención social, ¿vale? Que también tenemos, pero de primera normalmente la puerta de entrada de las mujeres en nuestra entidad suele ser esa. Si nos centramos en salud, normalmente las consultas que nos hacen, o las preocupaciones que nos hacen es sobre salud sexual y reproductiva, salud ginecológica, ¿vale? Enfermedades de transmisión sexual. En este sentido, por ejemplo, también hacemos test rápidos de VIH, test de embarazo, ¿vale? Pero no solo ese tipo de demandas, ¿vale? Sino demandas en general de atención sanitaria. De hecho, uno de los problemas que también nos encontramos con estas mujeres es el acceso al sistema público de salud. Seguro que sabéis el famoso Real Decreto del 2012 que eliminó la sanidad universal en España. Posteriormente el Real Decreto, me parece que es el 7 de 2018, es del 2018 seguro, que trató de reinstaurar la sanidad universal en España, pero bueno, que en efectos prácticos realmente se quedan un poco en el limbo de determinadas situaciones, como por ejemplo las personas extranjeras que se encuentran en situación administrativa irregular. Si bien con esa ley, bueno, con ese Real Decreto del 2018, luego el desarrollo normativo que han hecho las comunidades autónomas, porque al final las competencias en salud están prácticamente cedidas en todas las comunidades autónomas a las mismas. En el caso de Castilla y León, las personas que se encuentran en situación administrativa irregular tienen derecho a asistencia sanitaria pública cuando llevan 3 meses empadronadas. Entonces, esto es un problema esta es una situación que de primeras puede parecer, bueno, son 3 meses, cuadra un poco con el plazo de turista, ¿no? De turista se está 3 meses en España, pero es que realmente, y precisamente en las mujeres que atendemos, el acceso al empadronamiento es muy complicado. Y nos encontramos a mujeres que pueden llevar meses en España y que no consigan empadronarse precisamente por la movilidad que decía María en su intervención. Es que igual una mujer está haciendo plaza una semana en Valladolid y la otra semana está en Sevilla. Entonces no encuentra un lugar donde empadronarse, ¿vale? Y luego también el problema de incluso que la tarjeta sanitaria que le da una comunidad autónoma en concreto no es válida en otra. Y quizás en esta, imaginemos una persona que viene con una tarjeta sanitaria X de otra comunidad autónoma y aquí en Castilla no está empadronada, pues es que incluso con la tarjeta sanitaria de otra comunidad autónoma también a veces es problemático, ¿no? Que el acceso al sistema público de salud. Entonces, bueno, eso por un lado, ¿no? Respecto a las demandas de salud. Por otro lado, jurídico. Principalmente, sí que es verdad que observamos que tanto la demanda de salud como la demanda de jurídico suele ser la puerta de entrada a nuestra entidad. Pensemos que en el plano jurídico, que además es lo que a mí me toca, la gran mayoría son mujeres extranjeras, con lo cual tienen muchas dudas sobre los procesos de regularización en España. Entonces, lo que yo hago aquí en el día a día es pues, llevar los procesos de regularización cuando se cumplen los requisitos. Esos requisitos son costosos en el tiempo, son lentos, ¿vale? Y también el asesoramiento sobre las solicitudes de protección internacional, así como todo lo que tiene que ver con el proceso de denuncia de trata, de una víctima de trata, ¿no? En todos estos procesos, lo que ponemos en el centro es a la mujer y las decisiones de la mujer, es decir, lo que hacemos es un acompañamiento en sus propios procesos, o sea, la mujer es la que decide si la mujer, por ejemplo, en el caso de una denuncia de trata, no quiere, yo ni mis compañeras la vamos a empujar a ello, porque al final, bueno, pues es su vida y es su decisión, ¿no? Y es totalmente respetable que no quiera hacerlo, ¿vale? Y la normativa lo avala. Entonces, bueno, eso en el plano jurídico no las principales demandas. Otra de las principales demandas es la laboral, ¿no? Que también entra en relación con la situación de irregularidad. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las mujeres que atendemos lo que quieren es acceder a empleo.
y su situación de irregularidad administrativa se lo impide. Entonces una cosa va con la otra, ¿no? En este sentido, bueno, pues la compañera de empleo les orienta en toda esta búsqueda de empleo a través, bueno, de distintos talleres, de empoderamiento, búsqueda de empleo, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero sí que suele ser otra puerta de entrada a nuestra entidad, ¿vale? Y por último, el acceso a recursos de alojamiento, que aquí sí que nos hemos encontrado con bastantes dificultades a la hora de que las mujeres puedan acceder a determinados recursos, ¿vale? ¿Por qué? Porque no suele haber, o sea, sí que los hay, ¿vale? Pero las plazas suelen ser bastante limitadas, recursos especializados para mujeres que se encuentran en situación de prostitución. Como ha dicho antes María, las mujeres que se encuentran en este tipo de situaciones están atravesadas por multitud de situaciones. Entonces, la falta de recursos especializados en alojamiento, pues a veces es un problema, y también lo enlazo con el tema del empadronamiento. Respecto a las principales demandas, de los impactos que observamos en las mujeres, en la vida de las mujeres, como consecuencia de la situación de prostitución en la que se encuentran, en primer lugar, el impacto en salud, ¿vale? Tanto salud física como salud mental, ¿vale? Enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, ¿vale? Violencia física, porque al fin y al cabo son mujeres que sufren agresión sexual constantemente, ¿vale? Impacto psicológico, en este sentido, el impacto psicosocial de las mujeres en prostitución que observamos es una normalización de la situación que están viviendo, pero entendamos esta normalización como un mecanismo de supervivencia de la situación que viven, porque es que si no, o sea, es inaguantable, ¿no?, la situación. La autoestima negativa, aislamiento social y afectivo, o sea, al final sigue existiendo en general una estigmatización de la sociedad hacia las mujeres que ejercen la prostitución, lo que las lleva aún más al aislamiento social, ¿vale? Una disociación de la realidad, que esto, por ejemplo, se ve en la utilización de otro nombre, ¿no?, que muchas veces no es el nombre artístico, ¿no?, que dicen en algunas ocasiones, esa disociación de la realidad que viven como mecanismo de supervivencia. Abuso sexual, se encuentran en muchos casos situaciones de abuso sexual en la infancia normalizado, insomnio, adicciones, ¿vale? Eso con respecto al impacto en salud física y mental. Al impacto a nivel económico, dificultades para gestionar su propia economía, la dependencia económica de los proxenetas, ¿no?, que también es otro de los indicadores de trata, ¿no?, esa famosa deuda que seguro que habéis oído, y el envío de remesas. O sea, al final nos encontramos que, como ha dicho María, muchas de estas mujeres son madres, son hijas, tienen familia en sus países de origen a las que mandan el envío de remesas, y ese envío de remesas también es un impacto económico en estas mujeres, porque muchas lo que nos dicen, mira, mi madre está enferma, mi padre está enferma, tengo un hijo, una hija menor, de lo que viven en mi país de origen es del dinero que les mando. Entonces, bueno, un poco así, a grandes rasgos, ¿vale?, para que veáis el impacto. Los objetivos de nuestra intervención es facilitar la recuperación integral de sus vidas, ¿vale? Facilitar los procesos de empoderamiento de estas mujeres. Como decía antes, la mujer está en el centro de la toma de decisiones, ella toma sus decisiones. Lo que hacemos nosotras es simplemente acompañarla, o por supuesto orientarla, por ejemplo, con respecto al plan jurídico, orientarla y acompañarla en ese procedimiento, detectar, identificar las situaciones de trata, facilitar que las mujeres obtengan las herramientas necesarias para ese proceso de recuperación integral de sus vidas, y favorecer su proceso de inserción sociolaboral, ¿vale? Que es el objetivo uno de los objetivos principales de nuestra intervención. Como consecuencia de esta inserción sociolaboral,
viene aparejado todo ese proceso de regularización, de recuperación psicológica, etcétera, etcétera, ¿no? Las claves de nuestra intervención es procuramos generar un vínculo, ¿no? con esas mujeres de cercanía, ¿no? De generar una confianza entre ellas y el equipo, generar un espacio seguro y confidencial, ¿vale? Por eso, pues os podéis imaginar que en los espacios de prostitución se hace difícil generar ese espacio seguro, ¿no? Entonces, por eso intentamos que acudan a nuestra oficina para poder charlar, hablar tranquilamente, que se sientan seguras, que se vaya generando ese vínculo. No emitir juicios de valor, respetar los ritmos y las capacidades de las personas y poner en valor sus capacidades y sus potencialidades. O sea, al final, como ha dicho María, las mujeres que atendemos son mujeres valientes, son mujeres con una capacidad de resiliencia brutal y de lo que se trata es simplemente de aflorar eso que ya tienen y acompañarlas en ese proceso. Entonces, bueno, yo creo que con esto hemos dado un poco pinceladas por no enrollarnos más de nuestra intervención y bueno, pues lo que nos surja, aquí estamos. Oye, ahora vamos a abrir un proceso para si queréis hacer alguna pregunta o hacer alguna duda. Yo me vais a permitir, aprovecho que tengo aquí esto, primero, ha sido de verdad maravillosa vuestra exposición de unos y de otros. No me lo esperaba yo tan terrible, por una parte, tan real. Yo, en cuanto a tu exposición, cuando nos has puesto esos vídeos de la música moderna, tan horroroso, pero claro, no solamente es la música moderna, los que aquí tenemos cierta edad nos acordamos de esa copla que decía me voy a hacer un rosario con los dientes de mujer. Joder, y eso lo cantaban tan, ¿verdad? Tan precioso. La verdad es que es terrible. Pero yo, en cuanto a la educación de los jóvenes, te preguntaría si ahora se está hablando mucho del tema del consentimiento, que tiene que ser consentido, pero habría que ir un poco más allá, ¿no? Es decir, no solamente hay que consentirlo, sino desearlo. Porque hay muchas mujeres que efectivamente consienten las relaciones, pero no las desean. Lo que decían nuestras madres o nuestras abuelas, que hacen uso del matrimonio, ¿no? Las mujeres lo consentían, pero efectivamente no. Si eso a nivel de jóvenes lo estáis trabajando. Y a vosotros me gustaría, mira, habéis comentado mucho el tema de la prostitución, os habéis centrado mucho en mujeres extranjeras, pero yo creo que lo más bajo de la prostitución está en la prostitución callejera. Aquí hay carreteras donde hay mujeres españolas, no solamente extranjeras, que están en las calles, porque son mayores o porque yo no lo sé, ¿no? En una conferencia que tuvimos con Amelia Tiranos, que ya sabéis quién es, pues ella nos contaba su experiencia en un club de carretera y lo igualaba con un campo de concentración. Las mujeres que están en un club de carretera están desde que se levantan viendo vídeos pornográficos, no las dejan salir, no las dejan, tienen que pagar lo que las dan, la ropa. Yo pregunto, la labor que hacéis es maravillosa porque las acompañáis y las dais algo de esperanza, pero yo estoy convencida que si las instituciones no se pringan ahí, la prostitución va a seguir. Aunque las ayudemos, aunque las demos un poco empoderamiento, aunque... ¿Qué opináis de qué podemos hacer para terminar con esta lacra? No solamente ayudarlas en plan humano, sino decir, bueno, tenemos que hacer esto, tenemos que obligar a las instituciones, que para mí creo que son las más importantes, tienen que poner ahí toda la carne en el asador para terminar con esta lacra social, con esta explotación del siglo actual. Pues un gusto escucharos, por cierto. Cuando hablamos de ética en las relaciones, y ahora que está muy de moda la responsabilidad afectiva, pues trabajamos como 3 máximas. Una es el consentimiento, que la tienen como... O sea, el discurso lo tienen muy aprendido.
saben qué decir, pero luego no tienen ni idea de qué es el consentimiento. Entonces yo creo que a veces a nuestros jóvenes les estamos exigiendo mucho desde una postura de adultas, en la cual yo me incluyo, por supuesto, ¿no? Cuando entramos en las aulas y es ese discurso que decimos, es que estamos viendo más machismo que nunca, es que ¿cómo no van a saber qué es el consentimiento? Si yo lo llevo explicando y mi madre y mi abuela. Bueno, creo que son la generación más igualitaria que hemos tenido hasta ahora. De eso no cabe duda. Entonces creo que a veces demonizamos mucho a la gente joven y les tenemos que escuchar y darles una oportunidad. Creo que aparte de ser la más igualitaria, es la que más está aceptando la diversidad. Entonces, eso por una parte. Por otra, las 3 máximas. Pues una sería el consentimiento, como has dicho, otra sería el deseo y explorar muchas veces que el deseo es algo que construimos, el deseo cambia, igual que el consentimiento, que no es estático y que no es un contrato firmado, sino que es un contrato en el cual tú tienes que desarrollar unas habilidades sociales para saber leer a la otra persona y tú tener la capacidad de interpretar esos límites, conocer tus necesidades y comunicarlas. Así que la tercera máxima, igualita de importante que el consentimiento y que el deseo, es el consenso. Es decir, antes de que me des un bofetón en la cara, vamos a ver si yo quiero que me des un bofetón en la cara. Entonces vamos a consensuar qué límites no queremos traspasar y qué necesidades vamos a compartir. No sé si me explico. Sí. Entonces eso es lo que trabajamos. Sí. Y ya aprovecho y os hago otra pregunta. Me voy a aprovechar, lo siento. ¿Por qué les mueven de un sitio a otro o se mueven ellas? ¿Cómo funciona esto y por qué va tan rápido? O sea, ¿es cuestión de demanda o de a nivel legal o para cubrirse un poco las espaldas? Bueno, vamos a responder mitad y mitad. Con respecto al perfil de nacionalidad, ¿no?, de que comentabas antes, principalmente nos hemos entre mujeres extranjeras porque es lo que en Valladolid vemos. O sea, esto no significa que en otra provincia pueda haber un mayor número de mujeres españolas, que aquí hay, o sea, aquí nos hemos encontrado con mujeres españolas, o sea, pero mayoritariamente son extranjeras. Y son extranjeras en situación administrativa irregular. Y además, lo que sí observamos en Valladolid es que los espacios de prostitución son en espacios privados, son en espacios cerrados, pisos o clubs. No, muy poquito. Pero claro, repito, al final esto es en Valladolid, o sea, igual en otra provincia ocurre otras cosas, ¿no? Y eso es con lo que nos encontramos principalmente aquí. Con respecto a la movilidad, no sé si quieres responder tú. A ver, uno de los motivos que puede favorecer esa movilidad es precisamente por parte de los tratantes. Es una manera también de que las mujeres no hagan redes de apoyo, no generen vínculos, ya no solo con entidades, sino con amistades, para que realmente se sientan solas y nunca consigan salir de la situación o la decisión, ¿no? Entonces, eso yo creo que es uno de los motivos. Y luego también sí que es verdad que parte de demanda, ¿no?, de puteros, y eso nos lo comentan a veces las mujeres, por ejemplo en verano. O sea, en verano en Valladolid muchas nos dicen que se van a la costa, por ejemplo. Entonces, bueno, no sé si María quieres añadir algo más en esto. Sí, no, María, perfecto, es un poco desde ahí, ¿no? Y por la parte de la demanda también está muy presente, ¿no? Ahí según qué contextos que se valora mucho el que haya carne fresca, ¿no?, cada poco tiempo, y que los puteros puedan ir probando, ¿no?, diferente mercancía, ¿no? Y esa parte también tiene mucho que ver. Y termino contestando, lo hacemos al revés, aquí está, ¿no? Vale, efectivamente, tienes mucha razón, es decir, hay una parte importante que tiene que ver con el acompañamiento que es necesario a las mujeres y en ese acompañamiento en la restitución de derechos.
para la que estamos las organizaciones especializadas disponibles, ¿no? Para lo que, bueno, en lo que podamos apoyar, pero es necesario, es decir, efectivamente, ¿no? Para abordar la prostitución es necesario abordarla en todas las direcciones y desde todos los campos, ¿no? Es necesario no solo el acompañamiento a las mujeres, sino medidas más amplias que impacten directamente en la situación en la que se encuentra y que generen cambios reales en el modelo de ciudadanía al que queremos dirigirnos, ¿no? ¿no? Y esto pues, nos interpela como ciudadanía y también a las administraciones en ese sentido, ¿no? El compañero decía, no mencionaba varias cuestiones a lo largo de su intervención, ¿no? Digo, encima de la mesa está la posibilidad de una ley abolicionista o no, esto genera mucha controversia y yo no voy a traerlo aquí, pero desde luego lo que sí no hay duda es que hay medidas ya que sabemos que impactan directamente en la situación de las mujeres y que generan cambios positivos, bien sea incorporar posibilidades, ¿no? de regularizar, de incorporar cambios en la ley de extranjería que permita, que facilite, ¿no? Alternativas reales a esa situación, incorporar políticas de igualdad efectivas y reales, es decir, que ya hay cosas, ¿no? Sin entrar en cuestiones concretas que quizá también sean necesarias. Encima de la mesa también ¿no? una ley integral contra la trata, ¿no? Que quizá también fuera necesaria. Es decir, que es verdad que el trabajo debe ser en varias direcciones, también en el trabajo de sensibilización y de educación, ¿no? Y por supuesto, tienes toda la razón, que ahí no es algo que nos interpele solo a las organizaciones que trabajamos en el terreno, sino que afecta un poco en todas las direcciones. No sé si te he respondido. Sí, sí. ¿Alguna queréis hacer alguna pregunta, alguna duda? Luis allí. Luis, Venga. Y Hortensia. Yo, me toca. Vale. Sí. No. Yo creo que no digo nada nuevo cuando tenemos que afirmar que es una cuestión estructural y entonces pues es difícil intervenir y aquellas intervenciones que hagamos siempre van a ser tremendamente limitadas. Pero en ambos casos, tanto a Lara como a María y a José Luis, primero, ¿qué tendría que hacer las instituciones para implicarse más? Aparte de las leyes, indudablemente, como acaba de decir María, que según sean de un tipo u otro, pues pueden facilitar las cosas. ¿Y qué tenemos que hacer como sociedad? O como profesionales implicados. Es decir, por ejemplo, pues hablando de la sexualidad en los centros, pues aparte de que la LOMLOE puede facilitar o no, pero hay que tener en cuenta que hay que basarlo en la igualdad. Y la igualdad se trabaja todos los días. Y desde luego, esa referencia, que es buena que la tengan, aunque sean 3 horas o 5 que decías en el curso, frente a una media de no sé cuánto, de 50 y mucho, o 60, bueno, pues fijaros la distancia tan enorme que hay si no se trabaja día a día todo. Pero desde la cuestión de igualdad, porque claro, desde cuestiones sencillas para entenderlo rápidamente, o sea que todavía mucho profesorado a la hora de dirigirse en cuestiones técnicas se dirige más a los chicos y en cuestiones más sociales o más afectivas se dirige la mirada, simplemente, o la pregunta incluso directamente cuando nombran al alumnado, ¿no? Entonces, claro, eso distorsiona inmediatamente algo que está en la base de todo y que si no se empieza a cambiar, pues es muy difícil, porque eso es cotidiano, día a día se repite, etcétera, ¿no? Y que después pues redunda muchas veces pues en las posibles salidas, en muchas cosas. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, claro, dices, ahí tenemos la dificultad de los proxenetas por un lado y por el otro de las mafias y demás, pues obstaculizar, como acabáis de apuntar ahora, pues toda la labor que se puede realizar con personas que resulta que se están cambiando continuamente, ¿no? Entonces ahí o se interviene institucionalmente con normas, con leyes, con inspecciones o lo que sea, o desde luego es imposible o prácticamente imposible a no ser que acudan a las oficinas, ¿no? Hortensia, me parece que tenía...
Sí. A ver, yo vamos a compartir así una reflexión, ¿no? Al hilo de lo que habéis estado hablando, pues bueno, pues que te surge que cuando resulta un poco increíble cuando se habla, la gente que habla de que es una profesión y que habría que regularizarlo, ¿no? Porque la realidad te dice que las personas que acuden a este tipo de servicio, pues es las personas más tiradas, quiero decir que eso es lo que veíamos ahora. Y sí que hace unos años había una bolsa en Valladolid de prostitución de calle, de personas adictas, ¿no? Y era la única opción que tenía para poder seguir consumiendo era eso, ¿no? Y que estaban todavía, entiendo que incluso a lo mejor peor en el nivel sanitario y a muchos niveles que las personas que están ahora pues en espacios cerrados, ¿no? Más cerrados, ¿no? Pero esas personas ahora son personas que no consiguen el trabajo de otra manera porque son migrantes, no tienen papeles o demás, con lo cual no es que alguien quiera ejercer esa profesión para sobrevivir, no, es que es lo ultimísimo y o sea, que a eso llegas pues porque eres lo más vulnerable que hay, ¿no? Vives situaciones muy complicadas, ¿no? Entonces, bueno, pues que sí que resulta un poco increíble eso, ¿no? A la vez que, bueno, pues claramente son situaciones de violencia, es que es una violencia, la prostitución es violencia, es agresión. Entonces, bueno, pues yo entiendo que no hay argumentos que nos hablen de otra cosa. Y también quería, bueno, ver un poco en lo de qué podemos hacer o quién está reforzando, o sea, yo creo que hay muchas cuestiones que refuerzan que esto se esté pasando, ¿no? Pues, pero bueno, sí que es verdad que desde la educación, por ejemplo, pues el tema de ser o no clientes o cómplices de estas situaciones, pues es una de las maneras. Si cortamos en los clientes, pues dejaría de ofrecerse eso, ¿no? Y luego perseguir legalmente pues a quien saca dinero de ahí, que son los tratantes o proxenetas, ¿no? Y quería preguntaros a Médicos del Mundo cómo conseguís llegar a la gente, porque claro, entre que están poco tiempo en cada sitio, que no sé si vais vosotros a ofreceros y si os abren la puerta, quiero decir, porque claro, hay alguien que es el dueño del club, ¿no? Imagino que no les gustará teneros por ahí, ¿no? Y luego también otra cosa que yo creo que habrá mejorado el tema sanitario a lo mejor, aunque claro, con esto que habéis dicho de que tampoco tienen acceso a la salud, pues no sé a ese nivel cómo está también la situación. Pues parece si empiezo. Sí. Vale, recojo un poquito las preguntas, aunque luego te daré paso o bueno, esto ya os lo manejáis. Pero igual le damos, ¿no? Que te contesto aquí un poquito y enuncio tu parte y tú terminas de dar respuesta, ¿vale? Con respecto a la respuesta por parte de las instituciones y en general de la ciudadanía, yo aquí, y no me desdigo de absolutamente nada de lo que he dicho, pero sí rompo una lanza en cuanto a hace 10 años no sabíamos nadie sabía lo que era la trata. Hace no tanto tiempo probablemente este espacio no hubiera salido, es decir, la prostitución está hoy en la agenda política, esto se lo debemos al movimiento feminista, aun con nuestros desacuerdos, y aun con todo y con eso ha habido avances, y muchos. Digo yo, soy joven todavía, soy más mayor de lo que parezco, pero digo que aún así llevo muchos años trabajando en prostitución y la situación es bastante diferente a hace 10 años. Las que éramos muy pocas organizaciones trabajando en prostitución, las que había muy pocas organizaciones trabajando en prostitución, muy poca financiación en violencia en general y en prostitución en particular, la que no había articulada ninguna medida a nivel estatal, en la que a nivel de comunidades y de provincias difería mucho cómo se estaba trabajando, y hoy estamos en un momento totalmente diferente, lejos de ser un momento ideal, muy lejos, pero desde luego habiendo habido avances, ¿no? Y ahí sí rompo una lanza y ahí, ¿no? Porque avances sí ha habido y que efectivamente, insisto, está en la agenda política y esto es importante y se lo debemos al movimiento feminista, insisto, y sigamos, ¿no? Dicho esto, yo no, digo yo, o desde la organización, yo no me atrevo a decir cuál es la fórmula exacta. Creo que esto, además, bueno, pues sabemos, ¿no? que los acuerdos no son sencillos en esta línea.
pero efectivamente que requiere de las instituciones para esto, por supuesto, teniendo en cuenta todas las partes. Es decir, a día de hoy, y un poco en el contexto también normativo que tenemos y lo que tiene que ver con explotación sexual, con trata y mujeres en contextos de prostitución, es importante tener en cuenta todos los impactos también de las normativas y cómo puedan impactar a las mujeres y qué se requiere que es necesario para acompañar las medidas normativas, ¿no? Bien sea por parte de las organizaciones especializadas o por parte de medidas que acompañen, ¿no? para asegurar que se pueda asegurar la restitución de derechos de las mujeres. Ahí sí también trasladar, ¿no? Desde la organización estamos llevando a cabo llevamos a cabo también diferentes proyectos, pero ahora mismo uno de los proyectos más grandes que también estamos llevando a cabo es el Plan Camino, es el Plan de Inserción Sociolaboral para mujeres y niñas víctimas de explotación sexual, trata con fines de explotación sexual y en contextos de prostitución, que es un plan impulsado desde el Ministerio de Igualdad y que se está llevando a cabo a nivel estatal, ¿vale? Se está llevando a cabo en todas las comunidades autónomas. Y desde ahí Médicos del Mundo somos una de las organizaciones, que somos varias, que lo estamos llevando a cabo. Digo esto porque creo que queda mucho, que estamos lejos de estar en la situación que queremos, ¿no? Y con pues mujeres en mejores, con más alternativas en general, ¿no? Pero sí se ha lanzado alguna propuesta y pongo en valor este plan en cuanto a que es el primero que se ha puesto en marcha a nivel estatal, insisto, desde el Ministerio de Igualdad y como digo, lejos de estar en una situación ideal y que dan avances, pero alguna cosita, alguna cuestión se está haciendo, ¿no? Además de algunas otras iniciativas a nivel más regional, ¿no? Pero insisto, yo creo que el camino hay que seguir haciéndolo, yo creo que hay que seguir pues alzando la voz, ¿no? porque se siguen haciendo avances que siguen siendo insuficientes en cuanto a vemos la realidad. Los datos de mujeres en situación de prostitución aumentan, son muy grandes, incluso se van generando nuevos espacios, con lo que sí que desde ahí, pero bueno, ahí también dar esa visión, por un lado, de necesidad de continuar, pero sí recogiendo un poco los avances que yo creo que también los ha habido. Y ahí... ¿Sí? Vale. Pues yo soy una pesada, pero es que creo firmemente que la educación sexual es una de las vías también para prevenir y acortar, ¿no? Si enseñamos a nuestros jóvenes desde el principio, ¿no? Que cuando están consumiendo prostitución, no es prostitución, es trata la gran mayoría, en ambos casos no hay ni deseo, ni hay consentimiento, ni hay consenso. Entonces, eso por una parte, porque lo tienen muy idealizado. Seguiría trabajando los roles, porque al final estamos viendo, por ejemplo, en zonas rurales sobre todo, jóvenes que siguen iniciando sus relaciones sexuales a los 18 años y el regalo es acabar en el club del pueblo o de la zona. Entonces, eso se trabaja con roles de género. Y luego, por otra parte, sí que creo que institucionalmente, a nivel normativo, nuestros gobiernos sí que tienen una responsabilidad en cuanto a cómo estamos gestionando el acceso y el desarrollo de cierto contenido. En primer lugar, del porno mainstream, pues ahí hay una serie de lobbies que hacen que pues, una de las grabaciones de la violación de la manada siga ahí. Entonces, pues esto no se puede consentir. O sea, esto no vulnera derechos y esto, en fin, hay que regularlo de alguna manera. También creo que habría que regular todo el tema del sugar dating que os he comentado. Y otra cosa que no se ha mencionado, que es también donde se está gestando bastante prostitución y mucha violencia sexual, es en OnlyFans. OnlyFans es una plataforma muy parecida a Instagram, donde hay contenido audiovisual de pago y ese contenido audiovisual pues suele ser mayoritariamente erótico. Entonces ahí están accediendo muchas chicas y chicos
pues para pagarse los estudios, como modo de vida. Entonces, bueno, pues eso acaba en violencias sexuales. Entonces, no sé si he dado... Lo que faltaba, igual se me deja algo en si te lo he recordado, pero era lo del acceso al sistema sanitario, Sí. ¿era eso o algo Eso y otra cómo cosa? conseguís llegar Vale, pues si quieres los a- espacios de prostitución respondes tú y yo, porque además tú fuiste aquí para este... ¿no? Vale, bueno, pues respondiendo a lo del acceso al sistema público de salud, la situación. A ver, la situación cambió drásticamente en el año 2012 con el famoso Real Decreto, ¿no? Hoy en día la normativa con la que contamos es la del Real Decreto 2018. El Real Decreto del 2018, la idea de ese Real Decreto es restaurar el acceso a la sanidad universal, ¿no? Pero la situación es mejor que con el Real Decreto de 2012, o sea, eso sí es una realidad, pero es verdad que el Real Decreto 2018 tiene lagunillas legales, ¿no? Exactamente. Entonces, y luego difiere mucho también, porque el Real Decreto es normativa estatal, ¿no? Pero como he dicho antes, son las comunidades autónomas las que tienen cedidas la mayoría de las competencias en materia sanitaria, entonces difiere bastante entre comunidades autónomas. Lo que observamos es que sin empadronamiento no hay acceso a un sistema sanitario público. Es lo que sí, lo que también observamos es que gente que acude antes al hospital, al centro de salud, antes de cumplir ese plazo de empadronamiento, en el caso de Castilla y León, ¿vale? Se desexpide factura. Entonces, realmente la situación no es tan favorable como pueda parecer con la idea del Real Decreto 2018. Es que es muy difícil que consigan empadronarse porque Claro. tienes que tener autorización de la vivienda donde te quieres empadronar. Verdaderamente la normativa de lo que habla es que se requiere una estancia de 3 meses. Y luego son las comunidades autónomas las que en la puesta en marcha, ¿no? de la normativa desarrollan el cómo, ¿no? En el caso de Castilla y León, como en casi todas las comunidades autónomas, lo que se exige es el padrón, pero realmente debiera de bastar probando que llevas 3 meses en el país. Sin embargo, en el caso de Castilla y León y de la mayoría de las comunidades autónomas exigen el padrón como manera de acreditarlo, lo que es verdaderamente complicado, ¿no? Luego el tema de cómo acceder a... Sí. Bueno, para acceder a los espacios no dejan de ser de espacios privados, con lo que nosotras contamos debemos de contar y contamos con la aceptación de todos los espacios, tanto en todos los contextos en que estamos y siendo privados máximo, tienen que querer que vayamos y tienen que querer que estemos. Desde ahí nosotras vamos honestas con el programa que llevamos y también utilizamos otras herramientas, es decir, nosotras además de tener ese acompañamiento, pues también tenemos otras herramientas, tenemos material preventivo, tenemos, bueno, pues de manera en el que también pueda ser un win-win, ¿no? Y ahí nos permitan también estar y que bueno, pues puesto que no nos vean como una amenaza, que no queremos serlo en ese sentido y bueno, pues un poco desde ahí. Sí, si nos dejan entrar, sí. Sí, entramos. Si el propietario quiere, sí. Si el propietario quiere, sí, si no nos dejan entrar, pues Y el no propietario no nos pasa. considera una amenaza, porque en algún momento vosotros sois una puerta hacia otro sitio para esas mujeres. Pues bueno, de momento nos permiten entrar y durante todo este Bien. tiempo, tanto aquí como en el resto de los territorios, estamos pudiendo acceder a los espacios de prostitución. Puede haber puntualmente alguno al que más o menos puntual, pero puede haber espacios a los que es más difícil que te permitan acceder, ¿no? Por diferentes circunstancias, y otros por los que en algún momento puedas dejar de acceder, pero a priori
a priori sí estamos pudiendo entrar y un poco como digo, ¿no? Nosotras vamos y así lo trasladamos, ¿no? Tratando de acompañar a las mujeres, reforzar esta parte, incluso generar esos puentes para la obtención de tarjeta sanitaria y desde ahí yo entiendo que se nos vive, bueno, pues también bien, pero bueno. Pero más como que soy una ayuda sanitaria para estas mujeres que a veces hasta los propios prostituidores consideran necesarias, claro, ¿no? Sí, yo creo que porque al final tú tienes a las mujeres ahí que suelen tener problemas de salud y dices, bueno, estos me van a solucionar parte del problema, ¿no? Esto es, ¿no? O sea, por eso decía que a veces es un win-win, ¿no? Gana en todas las partes, porque nosotras bueno, podemos acceder y facilitar el acceso en lo que podamos a los servicios públicos, a la tarjeta sanitaria, a bueno, toda esta parte, ¿no? Incluso pues ya es necesario material preventivo y demás, y desde ahí, bueno, pues yo creo que bueno, sí. Perdóname, es que no me ha quedado claro. Digamos que a vosotros os demandan la asistencia o vosotros vais como una especie de inspección o de... ¿Cómo llegáis a las prostitutas o cómo sabéis de la necesidad de vuestra ayuda? Bueno, ellas, una vez que ya llevamos tiempo, y muchas mujeres que se ponen en contacto con nosotras un poco por boca a boca, ¿no? O sea que muchas veces también funciona así, y por lo demás pues estamos en los contextos de prostitución, sí, nosotras acudimos, pedimos la aceptación de los espacios para que nos dejen entrar y ahí acudimos con regularidad, sí. Y a mí me ha quedado una última pregunta, que habéis dicho que a veces detectáis situaciones de trata, ¿no? Que es como la otra parte peligrosa. Habéis dicho que hay muchas mujeres extranjeras y por tanto en situaciones regulares con todo lo que José Luis nos ha planteado. Cuando veis que hay una situación clara de trata, ¿se puede hacer algo más allá de acompañar a esas mujeres en el posible proceso que ellas quieran salir de ahí o puedan o tengan pues, oportunidad, ¿no? A veces no solo es querer, sino es tener la oportunidad, ¿no? De en un momento dado poder ver una vía de salida de ahí, ¿no? ¿Vosotros tenéis alguna acción cuando detectáis, bueno, estas situaciones de trata claramente? ¿Podéis hacer algo? Pues bueno, ahí y bueno, pues viviendo también, efectivamente hay situaciones de trata, hay situaciones de explotación sexual y ahí sobre todo las mujeres deciden, es decir, que la idea es poner a su, es decir, hablar de trata y de intervención en trata, yo creo que da para horas y horas y horas de cómo funciona el sistema, cómo funciona para las mujeres, qué es una denuncia, cómo funciona, cómo acceder a la denuncia y a la acreditación como víctima, cómo llegas ahí, qué impacto tiene, cómo es el proceso y cómo va de vuelta. Y es verdad que es un proceso complejo, pero ahí sí que es importante que las mujeres tengan toda la información de los recursos disponibles, de las herramientas disponibles, tanto si quieren denunciar como si no, porque no es... la denuncia es una vía, pero no la única, y ninguna es sencilla, eso es muy cierto, pero sí poner en marcha, por lo menos que tengan acceso a toda la información y los recursos para que ellas puedan ir decidiendo. Y desde ahí también pues cuidando mucho también por nuestra parte, nosotras estamos en los espacios de prostitución y queremos seguir estando, es decir que ahí bueno, pues también es relevante, ¿no? El tener claro, hay espacios que son más amables, otros pues en función, ¿no? Y poder mantener, bueno, pues siempre también, ¿no? Como la seguridad en todas las direcciones, ¿no? Y sobre todo de las mujeres, de los equipos y de la propia intervención que podamos seguir haciendo, ¿no? Pues, bueno, pues un poco desde ahí. No sé si... Una última cosa. Sí. Y aquí hay... no sé muy bien cómo dar una pregunta, pero o sea, ¿qué habría que hacer para abordar el consumo de la prostitución, no por parte de gente joven, que me consta que, bueno, que hay gente joven que participa bueno, en fin, de esa situación,
Pero claro, igual me equivoco, pero yo entiendo que el perfil de persona que consume estos servicios es el de pues, una persona más, una persona masculina y de cierta edad. No sé si, claro, es la idea que yo tengo, que igual estoy equivocada. ¿Qué habría que hacer para, claro, no digo señalar reclutero, pero también, pero yo me refiero en sociedad fomentar la no tolerancia de esta clase de comportamientos? No sé qué habría que hacer para no solo acompañar a las víctimas, sino intentar que ese consumo no se produzca. Y allí hay Terminamos con mi compañero y ya terminamos porque se nos está haciendo un poco tarde. Terminas. Buenas. Bueno, muchísimas gracias por la charla. Me ha parecido maravillosa las exposiciones desde distintos puntos de vista. Desde vuestras perspectivas, ¿creéis que las instituciones, juntas, asociaciones, tienen una actitud abierta, positiva, a mejorar el tratamiento que se hace en educación o que se hace en instituciones de salud acerca de la importancia que tiene en la sociedad sobre el tema de la sexualidad, el tema de la trata, el tema de la prostitución? Lo voy a cortar así porque creo que para que resulte claro, evidente, y acortar el tiempo. Vale. Igual quieres empezar tú, que estoy ocupando mucho espacio. No, tranquila. Con respecto a la edad, claro, yo sobre todo en la asociación me muevo con población joven y te digo que el consumo es real. Después, los fines de semana somos las encargadas de atender la asesoría sexológica de sanidad de la Junta de Castilla y León. No sé si es porque me ha tocado a mí y qué horror, qué mala suerte tengo, pero te diría que el 90% de las llamadas que yo cojo son jóvenes, hombres, nos llaman de toda España, aunque sea de Castilla y León, y me llaman porque tienen miedo de haber cogido una infección de transmisión genital tras consumo de prostitución. Entonces esto me da también pistas de que el consumo sí que se está produciendo por población joven, que luego hay otra, pues seguro que vosotros sabéis más de esto, ¿no? Pero nosotras nos estamos encontrando. Y tu respuesta, pues no sé, o sea, tu pregunta no sé qué respuesta darte, porque yo creo que tenemos una ley de la que se ha hablado un 2% de la ley, que es esa ley de libertad sexual, garantía integral de libertad sexual, solo sí es sí. Simplemente se ha hablado de la polémica, el cambio, ¿no? A nivel legal, pero os invito, aunque es muy feo, ese lenguaje, lo siento, que para ti te gusta, pero a mí me resulta duro el lenguaje legislativo a la hora de leerlo. Es muy interesante leerlo porque pone sobre la mesa la importancia de la educación sexual como ninguna ley lo ha hecho, y una revisión de formar no solo a los jóvenes, formar también a policía, formar a jueces, abogados, a personas que están en sanidad. Entonces yo creo que eso para mí ya es una apuesta muy buena, pero que nadie lo sabe. Entonces vamos a ver cómo se aplica esa ley. La ley ha salido, a ver cómo se aplica. Que yo sepa, no se está haciendo efectivo nada, hasta ahora ha estado muy paralizado todo, ¿no? Entonces, a ver a partir de ahora. Y nosotras, en nuestra experiencia, lo que estamos viendo es que hay una demanda, pero brutal, que a mí me pone súper contenta, que es de las familias. Jamás hemos tenido tanta demanda como este año de familias. Hemos formado más de 1000 familias este año. Entonces, es una barbaridad. Las familias quieren saber y quieren pues eso, implicarse en estas cuestiones. Entonces creo que ahí nos tenemos que dar palmadita a las familias. Yo no me voy a enrollar mucho más, pero solo para apuntar el dato y hasta donde yo sé, en lo que tiene que ver con perfil de consumidores, ¿no? de puteros, prostituyentes, como queramos nombrarlos, estudios cada vez hay más.
Hace un tiempito no había casi, ahora afortunadamente cada vez hay más y hasta donde yo sé y los últimos un poco que manejo y me disculpen si quizá los haya nuevos, hablan de un consumo de 1 de cada 3 hombres en España con prostitución, con edades y perfiles, todos, 1 de cada 3. En todos los márgenes de edad, en todos los tramos de edad, en todos los tramos, 1 de cada 3, que es consumen, sí, o sea, esos son los últimos datos, consumen o han consumido en algún momento. Oye, si queréis, es que ya se está haciendo ya muy tarde, la gente se está marchando. Si queréis darnos por terminada esta mesa. Primero, daros las gracias a todos por haber venido. Reitero las gracias al Partido Comunista, que también nos está grabando la charla y podemos verla después más tarde. Y por último, solamente informaros y animaros a participar el 25 de noviembre en la manifestación que todos los años organizamos desde la Coordinadora de Mujeres. Sabéis que sale de Fuente Dorada y termina este año en la Plaza de la Universidad. No os olvidéis, Fuente Dorada, y termina en la Plaza de la Universidad. ¿Hora? A las 7 de la tarde saldrá. Gracias. Venga, muchas gracias.